Todos de la Fundación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporado en New York, te doy la bienvenida en TVA 5 hoy miércoles 5 de febrero del año 2026, con un tema que tiene que ver con ortopedia, infecciones de la espalda. Nuestro invitado, doctor Miguel Luna Ortiz, que en breve estará hablando con nosotros. Es una institución sin fines de 6 años en la ciudad de New York, agrupa a todos los profesionales de la salud, incluyendo dentistas, médicos, enfermeras, y así surgió en la pandemia 6 años haciendo este tipo de conferencias con el apoyo de ustedes y los colaboradores, más de 2.300 conferencias, y de esta manera nosotros ayudamos a nuestros profesionales. Le ayudamos a nuestro profesional. Así que quiero hoy formalmente también introducir nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Miguel Luna Ortiz. Él es un cirujano ortopeda, traumatólogo, especialista en columna, se formó en Caracas, Venezuela, y también, y, y- y también es profesor de la Universidad UTESA en Santiago, al igual que trabaja para varias empresas e instituciones como el Hospital Arturo Grullón de Santiago, República Dominicana, igual que la Clínica Bonilla y también el Hospital Cabral Ibáez. Hoy, en el día de hoy, vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con lesiones del plano sagital en adolescentes de la columna. Y hoy vamos a tener pues, esa visión de lo que es el adolescente en estas deformidades, de cómo abordarla. Doctor, bienvenido a nuestro programa de TVA. Puede compartir imagen. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, pues agradezco realmente a la Sociedad Hispana de Profesionales de la Salud, a doctor Ruiz, que es siempre ese ente motivador de nuestra sociedad y en lo personal también, gracias por darme participación y invitarme a ser parte de este grupo tan importante, el cual felicito. He estado aprendiendo mucho de ustedes, revisando realmente su trayectoria y es algo muy ejemplar todo lo que han podido alcanzar hasta ahora. Y, y bueno, de mi parte, hoy vamos a tratar un tema que es el tratamiento de las deformidades en el plano sagital en edad pediátrica. Vamos a avanzar esto aquí. Como usted mencionó, estoy en Santiago de los Caballeros, la ciudad corazón. Estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago. Eh, En la clínica Doctor Bonilla, hay un centro de ortopedia donde estamos 12 especialistas en las distintas áreas de la ortopedia. Este es el Hospital Arturo Grullón y la docencia la seguimos impartiendo en la Universidad Tecnológica de Santiago, en UTESA. Esto es parte del equipo, principalmente esto es en las jornadas que hacemos, la corrección de deformidades de columna. Ahí vemos el doctor Iván Fernández, doctor Martínez, doctor Hernández, doctor Grimaldi, la doctora Madera, con el grupo de los doctores Estazón. Eh, Ellos ya tenemos 15 años haciendo procedimientos en el área de deformidades de columna. No tengo ningún tipo de conflicto de interés para este tema y como objetivo vamos a hablar de manera general sobre algunos parámetros de la alineación de la columna, las principales patologías que producen algún tipo de deformidad en el plano lateral de la columna y cómo podemos organizar o plantearnos el tratamiento. Realmente el esqueleto, o sea, lo que manejamos el esqueleto, sobre todo en ortopedia y trauma, tomamos mucho en cuenta y conocemos cómo están orientados los huesos. Esto es una disposición que va dándose desde tanto del punto de vista genético como de nuestra especie. Cada articulación está orientada de tal manera que pueda entonces optimizar la función de nuestro esqueleto. Y pues todo lo que hacemos para bien se puede observar y se puede demostrar. El objetivo alcanzado de una cirugía lo podemos verificar con estas mediciones. Entonces, de igual forma,
nosotros también conocemos que la columna no solamente es vista o debe ser vista de frente, la columna de perfil tiene curvas que nos diferencia de otros animales y que son lo que son las curvas que nos permiten estar de pie por el tiempo que nosotros nos queramos, o sea, dispongamos. Estas curvas, repasando, la lordosis cervical y lumbar se van desarrollando luego que el niño comienza ya a bipedestar. La gran curva primaria es la cifosis torácica, que, como dije, o sea, normalmente nosotros tenemos tres curvas móviles en nuestra columna. Lo que más se asemeja a nosotros son homínidos, como el chimpancé, que apenas tiene dos. Por eso ellos apenas pueden parar, pero vuelven otra vez y tienen que apoyarse en sus extremidades anteriores. Como digo, o sea, esto todos nosotros podemos medirlo, lo conocemos, las medidas normales, las lordosis, normalmente el valor ronda entre unos 40 a 80 grados. Esto es la lordosis lumbar, la cifosis torácica unos 40 grados y la lordosis cervical también entre 40 a 60 grados. Esto permite que el eje de carga de la columna sea recibido en zonas que están pues dispuestas para esto. Normalmente el eje de carga va desde el oído externo y termina hasta la región de la pelvis. Cualquier desviación de este perfil o plano sagital puede hacer o que este eje de carga se vaya por detrás, lo que llamamos un eje de carga negativo, o hacia adelante, que es lo que llamamos un eje de carga positivo. Eh, no vamos a entrar mucho, digamos, en teoría muy quizás abstracta, pero sí darles la relevancia de que podemos nosotros saber cuál es la alineación que debemos de tener cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un ángulo que se mide desde la pelvis hacia lo que es la región de las caderas, que se llama la incidencia pélvica. Y esto es como si fuera nuestra huella digital, algo muy personal e individual de cada persona. Y con relación a esta incidencia pélvica, pues nosotros podemos trazar ciertas ecuaciones y conocer cuánto debe ser la lordosis o la cifosis de esa persona para que tenga una buena alineación. Hay distintos tipos de perfiles. El normal es el que está aquí balanceado, el que está en C, o el tipo 3. Hay, por ejemplo, en los niños, los adolescentes cuando están creciendo tienen una gran cifosis, sería tipo 1. Ya por algunas afecciones tipo reumatológicas se pueden ver las tipo 2. Y también igual con los desgastes, artrosis que vamos generando, la tipo 4. Este doctor, el doctor Cotrell, también habló de la importancia de este eje de carga. Nosotros, mientras permanezcamos en lo que él llamó cono de economía, nosotros no vamos a gastar tanta energía y no nos vamos a fatigar, ni nos va a doler, ni nos va a cansar la espalda. Con los cambios propios de la artrosis y desgaste natural, pues entonces nosotros tenemos que adoptar posiciones fuera de este cono digamos, de economía, y por esto entonces que terminamos usando algún tipo de apoyo externo tipo bastón. Esto dando relevancia a la importancia del plano sagital, cómo la calidad de vida de las personas se va deteriorando según está o directamente proporcional según está afectada el plano sagital de la persona. Dentro de las principales entidades que puedan producir alteración del plano sagital, esto es en lo que es la columna pediátrica, podemos ver que muchas son posturales, otras son del desarrollo, otras son provocadas por alguna malformación congénita, ya otras un poquito más poco comunes. Está lo que son alteraciones del colágeno o de alguna displasia del desarrollo del cartílago o del hueso. En el caso, por ejemplo, de estas que son del desarrollo, fueron descritos, como pueden ver, ya prácticamente casi 2 siglos por Scheuermann. De hecho, esta deformidad lleva su apellido. Y el doctor Smore
también describió ciertos parámetros o hizo referencia a algunos cambios radiográficos que todavía también llevan su nombre, los nódulos de Small. La cifosis de Scheuermann, esto es más o menos la prevalencia que tiene a nivel general, o más o menos 3 a 7 por cada 100.000. Normalmente se va viendo en la adolescencia. Y a diferencia de la escoliosis, que afecta más a las niñas, la cifosis de Scheuermann afecta más a los masculinos. Esto es parte de lo que podemos encontrar en el paciente. El paciente tiene la famosa jiba, que es vista incluso en una posición neutra, pero todavía más resaltada cuando el paciente se inclina hacia adelante, lo que se llama el test de Adams. Asociación o causal, tenemos afecciones del colágeno. También lo que tiene que ver con las cargas, como son repartidas. Estos jóvenes, muchos tienen un tamaño muy, muy grande para lo que es todavía su madurez esquelética. Y por eso, por sobrecarga, hay ciertas teorías que habla de que esa carga hacia adelante va haciendo que el hueso se acuñe. Un hueso que todavía es inmaduro, que está osificándose, no soporta realmente, no tiene el mismo soporte de carga, obviamente, que un adulto, y puede entonces esto predisponer a que se vaya deformando. Hay otras teorías que si el esternón también puede servir como de causa de que la cifosis se desarrolle, pero ciertamente todavía es algo idiopático, o sea, no es una causa realmente que se pueda determinar. Hay unos criterios radiográficos con los cuales podemos diagnosticarlo. Esto Sorensen fue uno de los que lo describió. Son los acuñamientos de por lo menos tres vértebras contiguas, más de 5 grados de angulación o de acuñamiento. Estas irregularidades que se ven en las vértebras, que eso fue lo que mencioné, que describe Small. Hay otros autores que agregan algunos también signos radiográficos como el adelgazamiento del espacio que hay entre los huesos, o sea, entre el espacio intervertebral. Hay dos tipos de cifosis de Scheuermann. La que es más común es esta o sea, la curva principal está ubicada en la región torácica. La Scheuermann tipo 2 está ubicada entonces en la unión toracolumbar. Esta que es del medio sería el plano sagital normal de una persona. La radiografía es importante para el diagnóstico. Se hace una que se llama panorámica, que es vista tal como se ve aquí en la gráfica, desde la base o de lo que es la base del cráneo hasta las caderas. Este doctor Lawrence Lenke, tuve la oportunidad de rotar con él allá en New York, es uno de los referentes principales en lo que son deformidades de columna. Hay unas descripciones radiográficas también que nosotros debemos tomar en cuenta y es la agudez de la curva, o sea, mientras más aguda es la curva, tomar en cuenta esto que él llamó el DAR o el Deformity Angular Radio, que eso tiene que ver con probabilidad de alguna afección neurológica dependiendo del tamaño de la curva. Esto es, como le dije, que se toma en cuenta algunos parámetros. Recordar que la columna no es un ente aislado, sino que depende tanto de manera recíproca de la alineación de la cintura pélvica, de las extremidades inferiores y también de lo que es la región cervical. Son parámetros que se toman en cuenta en el momento de la medición. Diagnóstico también, además de la radiografía, se utiliza la tomografía. Como sabemos, para una visión tridimensional hay deformidades que son bastante complejas y entonces no, en una radiografía simple no podemos o sea, definir realmente si es una vértebra, qué tipo de deformidad tiene la vértebra o si hay una fusión o más bien una agenesia, como se puede ver aquí, que no el sacro en este caso, está articulado de una manera dismórfica totalmente y está con un trastorno de lo que es su formación. La resonancia magnética, esto nos sirve para ver dentro de la columna. Muchas de estas deformidades vienen acompañadas
de alguna afección de lo que es la médula espinal. El, el doctor Ruiz, por ejemplo, nos hace saber si alguna imagen que nos llame la atención, como esta que está aquí abajo, que es lo que se llama siringomielias, si es algo que nosotros debemos darle importancia o tratarla antes, o el cono medular anclado, o sea, si la médula no tiene una posición como normalmente está, sino que está trabada abajo, o ya en estos casos que pueda existir alguna masa, tumoración o digamos, un trastorno en la anatomía de lo que es el saco dural. Esto sería una ectasia dural. Esto ya aquí abajo es todavía un poco más raro, que es una médula que está dividida en dos, a veces por un septo fibroso o de hueso que se llama diastematomelia. Y también en la resonancia magnética, muy importante para nosotros, es ver dónde está situada la médula espinal. Muchas veces, como le dije ahorita, si son curvas muy agudas, la médula se apoya bastante al cuerpo vertebral, de forma que ya no se ve esférica como ovalada como normalmente la vemos, sino que se aplasta totalmente con la columna vertebral. Si nosotros estamos trabajando cerca de esa área cuando estamos haciendo la corrección, pues algo importante es saber dónde está la médula para evitar algún tipo de lesión a ese nivel. Lo importante y lo bueno es que la mayoría de las cifosis son de tratamiento benigno. Curvas que sean menores de 80 grados se ha pues evidenciado que no tienen gran diferencia en el desarrollo social o laboral de una persona que tenga su columna sin ningún tipo de desviación. O sea, son personas que se han podido destacar en la vida sin problema. Ya si, por ejemplo, dolor y función pulmonar se nota sobre todo ya en curvas que están por encima de 85 grados, sobre todo la función pulmonar ya cuando está por encima de 100 grados. O sea que esto afecta y repercute sobre la función pulmonar. Los corsets es una de las patologías donde los corsets más funcionan. Eh, Se utiliza este de Milwaukee o este ya de polipropileno que se ha desarrollado para hacerlo un poquito más llevadero que el de Milwaukee, que tenía este soporte cervical que era bastante difícil de llevar. Son efectivos sobre todo cuando vemos que en una radiografía la curva puede corregir más de un 40% de su tamaño en radiografía que esté uno en hiperextensión. La terapia física es bien importante también, ayuda mucho para fortalecer los músculos extensores, ejercicio de espalda, posturales, son de los más usados y igual ayudan bastante en el caso de la cifosis. Ya indicaciones quirúrgicas, pues realmente cuando ya estas curvas han aumentado de los rangos que le mencioné hace rato, o cuando no hay un apego a lo que es el corsé, o el corsé está haciendo algún tipo ya de lesión cutánea, pues ya en esos casos se habla de un procedimiento quirúrgico. Todo esto ha pasado todo lo que es una historia de formas de abordaje y de cómo tratarlo desde anterior, incluso los implantes que se usaban anteriormente eh, pues eran muy diferentes a los de ahora. Ya ahora se utilizan implantes tipo tornillo que van, ¿verdad?, dentro de lo que son los pedículos de los cuerpos vertebrales. Y así es, bueno, más adelante vamos a hablar de cómo esto se hace. Esto es solamente recalcarles que la instrumentación no se hace de manera arbitraria, sino que se toman en cuenta ciertos parámetros de dónde a dónde va la deformidad, cómo queda la última vértebra que vamos a instrumentar. No es bueno quedar en una vértebra que está todavía inclinada dentro de la curva, porque entonces vienen fallos en la instrumentación, que es lo que se llama DJK en inglés, Distal Junctional Kyphosis, o sea, una cifosis del segmento subyacente. De igual manera, también en el segmento proximal, en la instrumentación, tenemos que abarcar toda la cifosis, porque si dejamos parte de ella, como se ve aquí entre la imagen A y la B, el mismo paciente, cómo se va inclinando hacia adelante, o sea, falla la instrumentación también. Entonces, es bueno hacer una buena planificación preoperatoria. Las cifosis ya congénitas, hay
clasificaciones morfológicas, aquellas, por ejemplo, que tienen trastorno en la formación, la vamos a ver en forma de estos triángulos o hemivértebras, o trastorno en la separación o segmentación, que son las barras. Hay otros que son mixtos, puede tener ambas presentaciones. Hay una clasificación que es un poco más ya descriptiva, que la describió Peter Newton y un grupo de especialistas. Y estos son parámetros de cómo definirlo. Aquí esto es una forma de cómo nosotros podemos tomar ciertos algoritmos o guías de cómo manejarlo. El doctor Rayasequerán es este que está en el medio. Aquí está el doctor Fernández, que también es de aquí de la República Dominicana. Y bueno, doctor Emerich, argentino, y Viale de Brasil. Esto fue un congreso. La idea es que el doctor Rayasaquerán hizo esta descripción de cómo tratar la cifosis y con esto entonces planificar las osteotomías o cortes para corregir la deformidad. No vamos a hacer en esto muy, ¿verdad? Muy abundante, pero sí decir, o sea, las tipo uno lo que la caracteriza es que las vértebras tienen o sea, están normales, tanto en su cuerpo como en la región posterior, solamente que tienden a la cifosis, ya sea que los huesos estén separados o que estén fusionados. Las tipo 2 ya entonces tienen un defecto en la parte anterior o en la parte posterior. Si en la parte anterior sería 2A, si en la parte posterior 2B. Y ya las tipo 3 tiene tanto defecto anterior como posterior. Entonces, y obviamente son las más drásticas. Hay un esquema y unas orientaciones de cómo irla manejando. Le voy enseñando algunos casos. Este joven, 15 años de edad, dolor ocasional, esta deformidad que pueden ver, ¿verdad? Es bien evidente. Miren la ¿verdad? Hipercromía, hiperkeratosis que se forma. Eso es por la deformidad tan marcada. Él se apoya cuando se sienta, se apoya siempre sobre esa parte y se va poniendo así, pues oscuro. Miren la gran jiba que tiene. Estas son las imágenes radiográficas. Entonces, este paciente no tiene ningún tipo de defecto, ni anterior ni posterior, sino que solamente tiene, pues, la cifosis. En este caso, pues él calificaría como una tipo 1B, porque están algunas vértebras fusionadas. El plan con él fue instrumentar todos los cuerpos vertebrales que, ¿verdad?, abarcan la desviación y hacer estos cortes que se hacen en zonas precisas del arco posterior de la vértebra para flexibilizarle y hacer la corrección. Esta es la manera como se colocan, bueno, como se hacen los cortes. Aquí debajo se lleva parte de lo que son las láminas y la apófisis articular. Esto hace que la vértebra se mueva bastante más. Y esto entonces, cómo se hace la maniobra con las barras conectadas a los tornillos para ir descendiendo y aplanando la curva a un grado que uno, pues, satisfactorio. Esa es la forma transoperatoria, como se ve, y el resultado postquirúrgico. Aquí se puede ver clínicamente la diferencia del paciente a la izquierda después de la cirugía y antes. Este otro joven, también un cuadro físico, o sea, clínico muy similar. Lo único que este tiene la curva más baja, sería un Chewerman tipo 2. Y de igual manera, la planificación similar, aquí podemos ver en vivo los cortes que se realizan en los arcos posteriores. Y esta entonces es la radiografía postquirúrgica. Ahí pueden ver la diferencia o la radiografía pre y post, igual la fotografía clínica. El tamaño del paciente, pues, él era de por sí alto y quedó todavía mucho más alto luego de la corrección. Esto es un caso, una niña que, bueno, tiene tanto una cifosis como una escoliosis, una cifoescoliosis, además asociada a trastornos neuromusculares, eh, no vidente. Esta es la imagen radiográfica de la niña. Podemos ver que tanto una escoliosis como una cifosis, una deformidad mixta. La evaluación de la resonancia magnética. En este caso, pues era flexible y se plantea como marca la tipo 1. Se hizo una instrumentación más larga por la oblicuidad pélvica que ella posee, pero una niña realmente que tiene una evolución bastante satisfactoria desde el punto de vista funcional. eh, y aquí están las imágenes pre y post.
Este otro joven, bueno, vino con una lesión cutánea. Realmente él tenía una úlcera por presión en la región dorsolumbar. Él tuvo una caída cuando en años menores, o sea, años anteriores, que fue tratada de manera conservadora, pero fíjense cómo el núcleo de crecimiento quedó afectado y no se desarrolló la porción anterior del cuerpo vertebral como las demás, haciéndose entonces una cifosis focal de esa área. Eh, Esto entonces califica como una 2A por el defecto que tiene en el cuerpo vertebral y la recomendación pues nos orienta a hacer unas osteotomías de arco posterior, como se ve ahí, y como el antes y el después. Esta otra niña también en este caso, miren la deformidad bastante marcada. Igual es una cifoescoliosis, pero en este caso, esta cifoescoliosis está asociada a una malformación congénita. O sea, pueden ver aquí en esta gráfica de la derecha que hay una hemivértebra, está marcado en rojo. Y en este caso, entonces, ya con una angulación mayor, se hacen recomendaciones para una osteotomía, pues ya de las tres columnas, no solamente del arco posterior, sino también anterior. En este caso, como es una hemivértebra, pues entonces quitar toda la hemivértebra. Y bueno, esto fue lo que se planificó, lo que se logró. Aquí está el pre y el post de la niña. Este otro caso, ella 11 años, en años previos, ella padeció de un tumor de lo que es el fosa cerebral posterior. Neuroquirúrgicamente se trató por neurocirugía, tuvo una evolución totalmente satisfactoria y buena. La niña pudo, ¿verdad?, sobrevivir a su proceso tumoral, pero por la gran laminectomía que hubo que realizar, la niña entonces se fue hacia cifosis, se fue hacia anterior. Y entonces ya tenía una deformidad en la cual ella no podía ni siquiera levantar la cara. En estos casos, entonces, caería como una tipo 2B, ya que no tenía arco posterior. Y en estos casos, entonces, o una vertebrectomía. En este caso, entonces también colocamos lo que se llama una tracción o halo de tracción cervical. Esto va haciendo que el peso, un peso modulado y graduado, vigilado, va haciendo distracción sobre las vértebras de manera gradual para mejorar la posición de la cabeza al momento de la cirugía. Fíjense ya después de la tracción cervical, cómo ella ya podía pues extender la cabeza y para nosotros mucho más cómodo para poder abordar. En este caso lo que se hizo fue una corpectomía de la tercera vértebra cervical. Se colocaron también unos espaciadores intersomáticos para restaurar, mejorar lo que es el perfil de la paciente. La paciente no podía ya caminar. Está el doctor Howard Flores, y amigo que me dio la Sociedad de Columna, el doctor Ruiz. Eh, pues la niña, como decía, no podía caminar y gracias a Dios, o sea, después, bueno, se puede poner pero ahí estoy diciendo, ay Dios mío, pero realmente es porque la niña no caminaba, o sea, la teníamos en silla de ruedas y ya podía caminar. Entonces, ya en los tipo 3 la cifosis tipo 3 ya son osteotomías que demandan más, se tienen que realizar cortes como están aquí sombreadas, a sabiendas de que aquí adentro está la médula espinal, delante están los grandes vasos aorta y cava, ¿verdad? Y a los lados están, en el caso de la región torácica, los pulmones y la pleura. Una de las formas de no hacerla tan cruenta es como está aquí señalizado, que es hacer una especie de cuña de cierre, que pues igual sigue siendo bastante invasiva, pero no tanto como una vertebrectomía o que a veces es necesario realizar, pero siempre que no se puede, o sea, que se pueda obviar o minimizar, mucho mejor. Este es un caso de un joven. Aquí vemos la deformidad que tiene. Ya como pueden notar, hay una malformación congénita. En este caso, entonces, lo que igual se sugiere es una osteotomía de tres columnas, como se llama. Y esto es básicamente lo que se realizó. Se utilizó una especie de astas o chans, como se llama, para tratar de
de palanquear la columna hacia, ¿verdad? Un extremo con otro. Y bueno, esto fue la solución del caso. El paciente bastante, funcionalmente bastante bien y clínicamente también. Es un caso muy similar al anterior, una malformación, un trastorno en la formación y en la segmentación, es un patrón mixto en el plano sagital. Y aquí pueden ver lo aguda de la curva, miren la médula como está totalmente apoyada de exacto, la médula de la vértebra. Y pues según este algoritmo, de igual manera, una osteotomía de sustracción pedicular o vertebrectomía. Y esto fue, igual se le hizo una osteotomía o una osteotomía de cierre en el ápex de la deformidad. El paciente también ha tenido una muy buena evolución. Esta otra niña, pues 15 años, le habían hecho una cirugía cardíaca en los primeros años de su vida. Esta es la gran deformidad que nos presentó. Pueden ver ahí cómo la columna está prácticamente apoyada, la región torácica sobre la lumbar. Una deformidad bastante compleja, un poco difícil de poder definir. Más que el plano coronal, ¿verdad? Es el plano sagital el que está más afectado. Pues en el cordón medular no se vio ningún tipo de afección. En este caso, lo que se decidió, ya como pueden ver en la 3C, nos habla y nos sugiere también el uso de halo, pues eso también fue lo que se realizó. Esto es en el Arturo Grullón, el Hospital de Niños. Este joven Edwin es una persona muy habilidosa, él muy ingeniosa. Yo le enseñé un modelo de cómo era y él pues nos ayudó a desarrollarlo. Algo que no tenemos en el hospital, como decimos aquí, se aplatanó, se pudo hacer. Y hace pues su función bastante importante. Mientras la paciente está en tracción, pues mejoramos su función nutricional, su función respiratoria. Contamos, gracias a Dios, con un voluntariado bastante, ¿verdad? Caluroso, o sea, muy eficiente, de mucha ayuda, donde le dan soporte también psicológico. La importancia de la tracción está descrita. El cuello lo podemos despegar un poco. A veces estos niños tienen, ya por la deformidad, tienen la cabeza dentro del tórax prácticamente. Entonces, con la tracción, el cuello se coloca en mejor posición, ya que cuando uno está en cirugía, la colocamos boca abajo. Es bien, a veces difícil cuando la cabeza está así metida entre los hombros. Y bueno, se le hizo también una osteotomía de 3 columnas. Esta es la imagen postquirúrgica. Está el pre y post. Y la niña, gracias a Dios, pues ha tenido una evolución hasta ahora bien. Esta otra joven es todo lo contrario. Hemos visto hasta ahora cifosis. Ella tiene un trastorno que se llama distrofia muscular. La distrofia, como sabemos, eh, bueno, de eso le voy a hablar en un momento, pero fíjense cómo clínicamente ella está para poderse sentar. Miren la posición que tiene que adoptar, la forma como la pelvis ha tenido que compensar, eh, pues toda esta lordosis aumentada que tiene. La paciente por esta gran curva ya no puede o no podía tragar bien ni evacuar, o sea, sus funciones digestivas estaban trastornadas por la motilidad. Miren la imagen radiográfica que tiene la paciente. Es, como dije, inverso a lo que hemos visto hasta ahora. Ya de esto lo hablamos. No tenía ninguna alteración en la resonancia magnética. Prueba diagnóstica que conocemos, ¿verdad? Para diagnosticar la distrofia muscular. Pueden ver ahí la CK, que está pues por encima de más de 10 veces lo normal. La biopsia, pues ya más definitiva, que nos dice que sí tiene una distrofia muscular. La distrofia muscular está dentro de los cuadros que son neuromusculares de tipo miopático. Esto fue descrito por Bell y por Duchenne. Y básicamente está ligado al cromosoma X. Las fibras musculares son degeneradas por una falta de una enzima que ayuda a cuidar el miocito cuando la actina y la miocina ¿verdad? Se entrecruzan para la contracción muscular. Entonces esto va haciendo la distrofina, como se ve aquí. Esto va haciendo o va permitiendo que la fibra muscular vaya muriéndose, se vaya dañando y se vaya cambiando ya a un tejido fibroso. Como sabemos, o sea, este músculo estriado
pues va perdiendo fuerza el paciente por pérdida de sus fibras musculares y lamentablemente son incompatibles con una larga vida. Muchos de estos pacientes no pasan de los 20 años, dependiendo del tipo que sea. Ahí está algunos tipos de distrofias musculares. Este es el tipo de la joven, se llama calpainopatía, afecta la cintura, las cinturas pélvica y escapular. Ahí está la mecánica de brazo de palanca de cómo es que se produce la postura que ella tiene que adoptar para poder seguir de pie. Entonces, en este caso, está el plan. Se coloca, bueno, en la instrumentación se colocan los extremos y con tornillos que sean de cabeza larga se unen a la barra para irla entonces atrayendo la columna a la barra para hacer entonces la corrección de esa hiperlordosis. Está descrito, que en el caso ya no fue necesario porque es una hiperlordosis flexible, pero está descrito hacer disectomías, o sea, llevar el disco, extraer el disco para hacer más espacio para que se cierre más esa lordosis y disminuya. Este fue ya en transquirúrgico, la posición que tuvimos que poner a la paciente, era muy difícil de poderla bajarle la pelvis por la hiperlordosis que tenía. Y estas son las imágenes postquirúrgicas. Ahí está en comparación con la prequirúrgica. La paciente, ustedes saben, por cambiar, lograr un bien, pues hay cosas que se pierden. La paciente cambió su mecánica, ¿verdad?, muscular de sus extremidades inferiores y está descrito que la mayoría de ellos dejan ya de caminar, ya sea por la distrofia o por el cambio que estoy diciendo que se tiene que realizar para corregir la deformidad. Sí mejoró su función digestiva, ganó peso, o sea, mucho mejor, pero ella, pues caminar ya de manera involuntaria, o perdón, independiente, quiero decir, ya no lo ha conseguido, pero sí camina con andador, que para su realidad ella está también bastante satisfecha. Debo decirlo, o sea que estos son casos muy complejos, como ustedes saben, se cuenta el final, pero igual que está descrito, incluso con los autores de más experiencia, ellos describen una tasa alta de complicaciones, aunque sea transitorias. Y asimismo es que lo vemos. Estos son procedimientos que hay que tener una coordinación de todo el equipo, lo que se llama neuromonitorización, o sea, cualquier cambio en la función neurológica es importante que nosotros lo sepamos porque esa cirugía conlleva que tengamos que hacer cortes y movimientos a veces muy bruscos y muy drásticos. Una médula que está totalmente acostumbrada toda la vida a estar en una posición, pues invertirla o movilizarla, eso también está asociado a esos cambios. Hay un esquema y protocolo de qué hacer y bueno, esto es algo que es importante tomar en cuenta. Para llevar a casa, pues como les mencioné, la mayoría de las cifosis que son idiopáticas tienen un curso benigno y las malformaciones o las deformidades, bueno, ver morfológicamente el tipo que es y analizar dónde es la zona donde hay que hacer la corrección principal o sea, a través de una buena planificación. Yo quiero agradecer de nuevo, bueno, al doctor Ruiz por darme participación, a la Asociación de Profesionales Hispanos de la Salud y por hacerme parte de esta actividad una vez más. Y los que estén por aquí o los que sean afines al área de la columna o los que quieran visitarnos para que hablen con el doctor Ruiz de cerca. Este es el congreso de nuestra sociedad que va a ser en julio en Punta Cana. Eh, Estarían todos invitados con mucho gusto. De nuevo, muchas Sí, gracias. Gracias, Miguel, gracias por asistir. Muy, muy completa la presentación. Y esa era la idea de que la gente viera, los demás viéramos cómo ustedes están trabajando esa parte de la columna que cualquiera cree que cuando uno ve esa deformidad dice, Dios mío, pero ¿quién le va a marchar? No, tú le marchas y le marcha a tu equipo, porque yo salgo sí, huyendo desde que lo veo, así que no sí, me así es. paro. Si alguna pregunta, te dejo en manos del doctor Restituyo y los demás participantes en la Muchas actividad. gracias. Muchas gracias al doctor Luis y al doctor Luna. Pues, muy interesante su conferencia. Vamos a permitir que abran su micrófono el que quiera hacer algún comentario o pregunta.
Puede levantar la mano o abrir su micrófono. Sí, está Madeline de la Rosa, ¿verdad? Madeline. Adelante, Madeline, puede abrir su micrófono. Yo tengo dos preguntas. En el caso de estas malformaciones, cuando son, un ejemplo, niños muy pequeños, va a depender de la gravedad para la planificación y cómo esto, o sea, puede afectar en el crecimiento. O sea, si se puede esperar un tiempo dependiendo de qué tan grave sea la malformación o si ya inmediatamente se opera a pesar de que eso pueda afectar. Bueno, gracias, Madeline, por la pregunta. Muy buena. Pues sí, o sea, el cirujano, quien trata este tipo de patologías, debe de saber que no es sin ser, no es siendo ambicioso, pero eh, hay que dejar permitir que la columna pueda seguir creciendo siempre que sea posible. Entonces, si vemos sí que es una deformidad de estas congénitas, pues se hacen un tratamiento lo más focal posible en zonas donde no se toque el resto del hueso o de la columna para que pueda crecer normal. El hacer una corrección total en un niño, como dices, de edad, ¿verdad? Muy pequeña, podemos restringir ya el crecimiento de su caja torácica, que tampoco es algo bueno. Entonces, sí, la respuesta es que sí, se toma en cuenta el crecimiento y si ya es necesario hacer alguna cirugía, pues se hace lo más focal posible en la zona propia donde está la deformidad principal. Y ya otra Y la- preguntita. Eh, Adelante. Y gracias. En la parte del plan quirúrgico, más o menos cuál es el aproximado que se dura en la planificación. Entiendo que se va también a deber dependiendo de la gravedad, pero un aproximado del tiempo que se dura en la planificación de ese tipo de cirugías. Bueno, planificar como tal dura, podemos, me imagino, me está preguntando en el consultorio todavía planificando. Ajá, Exacto, bueno. Bueno, en ese caso, pues depende del caso, muchas veces lo podemos hacer en un mismo día. Otras veces, por suerte, uno siempre tiene ya estos medios digitales y toda esta tecnología lo tenemos a disposición. En esto hay que ser bastante realista y humilde y pues a todos esos cirujanos que yo conozco, igual le consulto, le pregunto. Hay muchas herramientas ya de planificación. Yo, por ejemplo, ya hay jóvenes que se están formando en esto, ya utilizando la inteligencia incluso artificial para hacer una planificación preoperatoria. Y hay impresión 3D incluso, cuando está a disposición es algo bueno de poder contar con eso. O sea que como es una cirugía ya bueno que se necesita hacer, pero muchas veces, o sea, puede ser tanto como el mismo día, como a veces puede durar algunos días, esperando, por ejemplo, si la impresión 3D o alguna de estas herramientas que menciono. Madeline, la voy a ayudar. Ya te quería preguntar también, ¿qué tiempo fue lo que sentí? ¿Qué tiempo tú pasas en el quirófano con estos Ah, pacientes? bueno, bueno, sí, son cirugías largas, son bastante tiempo. Promedio, ya estas más o menos 8 horas, pues son más largas. La que más tiempo he durado han sido una 12 y otra 13 horas. Pero créeme, el doctor Ruiz está por ahí, pero antes duraban mucho más esos procedimientos. Está levantando la mano Nicole, doctora Paulina. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la conferencia, doctor. Mi pregunta sería la siguiente. Como estamos tratando niños, ¿cómo se maneja el área de la administración de medicamentos? Porque los niños de por sí, vamos a decirlo así, se viven quejando del mínimo dolor. Entonces, en este tipo de cirugía, el procedimiento me imagino que debe ser un poquito fuerte. Sí. Sí. Bueno, buena pregunta, Nicole. Muchas gracias. El manejo de estos pacientes, yo estoy hablando realmente, pero no hablo por mí. Hablo por una serie de profesionales y colegas que trabajamos en conjunto. Entonces estos niños son cuidados en el transoperatorio
por anestesiólogos que tienen, ¿verdad?, experiencia y preparación para que no tenga ningún tipo de dolor. Y ya luego en el postquirúrgico se maneja con los pediatras intensivistas para que el niño pase el menor dolor posible. Hay muchas formas en las primeras horas. Hay algunos dispositivos, unos catéter que se pone en el área de la espalda, donde se administra directamente el medicamento. O también a través de bombas, como se le dice, se va también dosificando medicamentos en atención al peso del niño, que es como usted dice, o sea, es bastante delicado, pero que sí se puede, o sea, con el peso del niño se puede dosificar los medicamentos. Gracias. Miguel, Está levantando. tenemos en el panel, Miguel, para que lo conozca, es el jefe de la hora de neurología, que le habíamos llamado ahora el neurólogo, el doctor Carlos Williams, que está en el panel. Quisiera que por lo menos salude, Carlos, y tenemos a Elba, la que te contactó, la que te puse ese contacto, la licenciada, Sí, y a Yocasta Hermosén, que es de tu comunidad de Santiago, de ahí al lado tuyo Y yo también. Casta, una estrella. La veo. Euro Estrella, Saludos, yo tenemos. Casta, gracias por estar. A doctor Carlos, gracias. igual, que un placer. Y gracias también por estar. No, Ok. yo simplemente quiero comentar que con relación a, como tú dijiste, la selección de esos pacientes, en realidad depende de la urgencia y a qué momento, en qué condición están al nacer. Si la complicación es algo que puede esperar que haya un crecimiento y maduración de los organismos del niño, se puede hacer, pero cuando son malformaciones congénitas severas, es un problema porque la intervención tiene que hacerse lo más rápido posible para poder preservar la vida. En Así ese paciente que tú hablaste de Duchenne de Boloña, ese es un paciente complicado porque lamentablemente, como tú dijiste, la anomalía muscular, la enfermedad muscular, domina el daño óseo debido a la pérdida de fuerza y a la atrofia muscular. Esos niños, las malformaciones son muy severas y aunque tú manejes las malformaciones severas, la enfermedad muscular continúa y eso hace que sea una cuestión de crear, ¿cómo sería? Eh, Comfort, de hacerlo que estén confortables, pero para tu lamentablemente calidad de no. vida, sí. Exacto. Sí, sí, así es, Gracias por doctor. por tu presentación y es bien detallada, es una operación bien complicada y muy larga. Gracias, doctor Carlos, gracias. Sí, está levantando la mano la doctora Yo casi. Hermosén. Yocasta, que parece que tiene una pregunta o comentario. Doctora Hermosén, bienvenida. Buenas noches Buenas noches. Luna, espero que te encuentres bien y Hola, buenas yo. noches para todos. Doctor, dentro de todo este abordaje, muchas veces nosotros necesitamos trabajar en evitar que lleguen a estos grados ya con una desviación tan marcada. ¿Cómo podemos realizar esos tamizajes oportunos o cuáles signos de alerta para los médicos de atención primaria? ¿Cómo podemos identificarlo? O padres que estén aquí, ¿cuáles serían esos puntos de alerta inicial para no llegar a casos tan extremos? Sí, eso. Gracias, Yocasta. Es muy importante lo que dices. Ciertamente debemos todavía que trabajar mucho en concientizar, en orientar, en dar a conocer que esto existe. Todavía hay muchos pueblos que pues desconocen que esto se puede tratar o hasta se avergüenzan del niño, hasta lo ocultan. Esto todavía es algo que se puede ver. Pero yo entiendo que en conjunto, por ejemplo, de tu área, tu especialidad, yo sé que ustedes conocen de esto, ustedes seguir haciendo el screening, ¿verdad? O sea, revisando a estos pacientes. Y como dice, o sea, hacer campañas en las escuelas, eh, las iglesias, en los colegios, y ver esos hallazgos que llaman la atención, un hombro más alto, la escápula, una deformidad en la costilla, la pelvis un poco más inclinada, o a veces hay umbilicaciones como si fuera un ombligo, pero en la espalda,
o alguna vellosidad, ¿verdad? Melena, como se le dice, vellos en más cantidad en la región lumbar abajo, en la espalda baja, o alguna mancha. Todo eso son estigmas y factores, o sea, que se tiene que tomar en cuenta. Pero para nuestra sociedad, entiendo que pronto debemos trabajar en sacar estadística nuestra, pero en nuestra sociedad yo veo que es muy alta la tasa de casos, y por eso es bueno, como dice, o sea, hacer un bombardeo de información a la comunidad. Yo se lo cargo a ustedes porque realmente ustedes son la pieza principal en lo que es la concientización de los pacientes, en caso de Sí, la medicina familiar. sí, y también Michelin, con los estudiantes de terapia física de la Pucamaima abordan bastante eso, se trasladan a los centros educativos, realizándole a los mismos profesores, a los estudiantes, conversaciones como esta para que ellos se identifiquen, aprendan incluso cómo sentarse en las butacas, con el peso de la mochila, cómo lo deben distribuir, eso es muy importante. claro. Sí, Sí. sí. El doctor Avilorio, Michelina, está levantando la mano. Adelante. Buenas noches, doctor Luna. Muy buena presentación. Gracias, Tengo dos Michelina. preguntas. La primera es, en su trayecto, ¿cuál ha sido el caso más complejo que usted ha tratado y qué malformación usted considera que es más desafiante quirúrgicamente? Gracias, Michelina. Bueno, como dije, sí, el final es bonito, el camino a veces un poco tortuoso. El peor de los casos ha sido incluso parálisis. Tuve una hace unos meses. El paciente ahí, como dije, hay protocolos que se toman en cuenta de qué hacer y hacerlo pues de inmediato siempre que se pueda. En estos casos, lo que se hace, Michelina, cuando el paciente pierde potenciales, no lo recupera, se percibe a través de un dispositivo que se llama neuromonitoreo. Pero la idea es, cuando se pierde potenciales, ahí no se juega, se tiene que determinar o reconocer cuándo fue, de hace qué tiempo, para ver si es algún gesto que yo he hecho, pues devolverlo. Y en otro caso, que fue lo que pasó con esta paciente, tuvo todo el transoperatorio bien, pero parece por la distensión de la médula en la corrección, los vasos sanguíneos se vieron ahí limitados y entonces hizo la parálisis ya al despertar. En ese caso, entonces lo que se hizo fue, se habló con todo el equipo, todavía él estaba en condiciones para volverlo a entrar, se entró de inmediato y se devolvió todo lo que se hizo. El paciente, gracias a Dios, o sea, después de un protocolo de manejo farmacológico, fisioterapéutico y demás, el paciente pues ya está caminando. No se pudo hacer una corrección muy ambiciosa, sí se logró alguna corrección, que es lo más importante, y que no siga progresando, y él bueno, caminando, recuperó sus funciones. Los casos que más respeto es los combinados, que sean sifóticos y escolióticos. La escoliosis sola o la sifosis sola se manejan más cómodo, digamos. Ninguna, ¿verdad? Uno la subestima, pero la sifoescoliosis son las que considero en mis manos las más complejas. El doctor Williams, de nuevo, Carlos Williams, tiene la mano levantada. Sí, lamentablemente, como dijo el doctor Luna, el asunto de esos niños comienza eh, teniendo en cuenta qué cuidado prenatal ha tenido el embarazo. Si hay cuidado prenatal de calidad, muchas cosas se pueden detectar antes de nacer, porque se pueden ver malformaciones en ciertas etapas del desarrollo intrauterino. Al nacer, cuando se hace un cuidado perinatal bien, se pueden detectar malformaciones. Él está hablando de la espina bífida oculta o de la espina bífida abierta o de las dificultades con el desarrollo de la columna vertebral y la médula espinal, donde la persona puede ser parapléjico desde el principio.
lo cual se convierte en una emergencia. Y lamentablemente, como él dice, el asunto de la circulación de la médula espinal es bien delicado porque la circulación de la médula espinal es casi una circulación terminal, donde no hay mucho flujo suplementario para mantener el aporte de oxígeno al tejido nervioso. Y el tejido nervioso de la médula espinal es bien delicado, lamentablemente, porque es una cantidad de tejido pequeño y que puede morir rápidamente. La médula espinal puede tener un ACV como lo tiene el cerebro. La diferencia es que en la médula espinal los síntomas se van a manifestar y tienen que ser reconocidos por alguien con experiencia para poder saber lo que está pasando en ese momento. Y ese realmente es donde se muestra la calidad del equipo que está trabajando con esos pacientes. Bien. Gracias, doctor Williams. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, déjeme hacer algunas payolas, déjeme saludar al grupo de estudiantes de ortopedia, Ok. los Sí, sí. oigo por ahí, a dos hijas de la vida, la doctora Fonder y la doctora Nuez. Y bueno, ya tengo ya un joven que lo acuño como mi hijo, que es el doctor Milton Isaac Sánchez. Él está ahora haciendo el fellow en Colombia y Qué bien. ese joven también está por ahí conectado. Así que En conozca, columna. El fellow en así, columna. fellow en columna, sí. Excelente. Le digo a todos los estudiantes que conozcan este medio de educación y le den seguimiento porque realmente pues lo felicito una vez más. Muchas gracias. Estamos a las órdenes. Recuerden que ya está crecido bastante. Como usted conoce también la trayectoria del doctor Ruiz, que nos ha ayudado bastante, que ha estado aquí con nosotros desde hace 6 años, igual que el doctor Williams, que es el fundador también de este medio. Yocasta también es parte importante. Gracias a ella hemos conocido grandes profesionales del área de Santiago que no lo conocían. El avance en la medicina y todo eso fue muy interesante. Medio Cibao a través de Yocasta y de Elba. Así es, así es. Yocasta tiene una comunidad entera. Y a propósito de eso, doctor Luna, leí en su biografía que usted es fundador de la Sociedad Médica de Traumatólogos, de Ortopedistas Traumatólogos, y ya se habló un poquito de educación. Yocasta tocó el tema. Quería agregarle, decirle que en países desarrollados, Estados Unidos, por ejemplo, en el screening que usted mencionó sobre lesiones de la espalda o congénitas, las enfermeras es las que usan eso y lo usan en las escuelas. Y eso está establecido, ya tienen un protocolo. De hecho, la gran mayoría tiene que identificarse, también tiene que hacer exámenes de la columna cuando entra a cada curso cada año. Quizá eso sería un programa que no solamente los terapistas físicos, sino las enfermeras o un personal que esté en las escuelas de manera permanente. Es una buena propuesta, sí. Exactamente, así es. Bueno, agradecerle si no hay otro comentario más o si quiere agregar algo más, profesor. No, de nuevo agradecido. Gracias a doctor Ruiz, a Elba, a doctor Williams, bueno, ya dije a la señorita Elba, al doctor Restituyo, todos los que que forman parte del APSI. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias a usted, gracias a todos. Recordarle que en TVA estamos a sus órdenes y luego le enviaremos la grabación de esta conferencia para que la pueda ver más al paso. Buenas noches, buenas noches y gracias a todos. Gracias a todos. Una próxima. Gracias por la participación, doctor. Gracias.